¿Sabías que el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos y no a la otra persona? ¿Sabías que también no es necesario que nos pidan perdón para que los perdonemos, ni el otro necesita merecer ser perdonado? Te lo digo porque yo misma alguna vez respondí así cuando me pidieron que perdonara a mis padres. Confieso que yo les dije, no se lo merecen. Y he escuchado a otras personas que también dicen así respecto a alguien que los ofendió o que los hirió. Dicen, no, ¿por qué habría de perdonarlo si no se lo merece? De eso vamos a hablar hoy. Vamos a entender realmente qué implica y qué significa perdonar a otra persona. Y para empezar, quiero decirte que perdonar no significa decir que lo que estuvo mal ahora está bien o que no importó. Cuando uno perdona es precisamente porque estuvo mal y sí importó. De hecho, déjame decirte que perdonar sería lo equivalente a que una persona en lo natural fuera ante un juez y pusiera una demanda contra alguien especificando lo que esa persona hizo y buscando que se hiciera justicia. Eso es verdaderamente lo que hacemos cuando perdonamos. Le presentamos el asunto a Dios, que es un juez justo, para que Él se haga cargo de la situación y nosotros podamos seguir adelante con nuestra vida. Así que en realidad el perdón es un regalo enorme para nosotros mismos, porque nosotros no estamos hechos para cobrar venganza. Cuando nosotros cobramos venganza, nos rompemos en el proceso. Dios es el único que verdaderamente puede cobrar venganza de manera justa y además sin romperse en ese proceso. Yo sé por experiencia propia que cuando uno tiene dolor y cuando uno siente que la otra persona está en deuda, no queremos perdonarlo porque pensamos que perdonarlo implica que el asunto quede desatendido. Y esto no es verdad. Perdonar implica exactamente lo contrario. De hecho, la Biblia dice que cuando nosotros perdonamos, Dios nos puede dar doble honra por cada deshonra. Cuando no perdonamos es como quedarnos con el asunto en nuestras manos. Y además esto nos lastima. Pero cuando se lo entregamos a Dios, entonces Él es quien se hace cargo de cubrir esa deuda. Quiero darte algunos ejemplos. Escuché que en algunos casos se practicaba el que quien asesinara a alguien era atado con el cuerpo de la persona muerta con un alambre de púas, y esto hacía que el que lo mató se infectase y se contaminase de todos los líquidos y todo eso que salía del cadáver de aquel a quien había matado. Esta imagen, por grotesca que parezca, sería la imagen de lo que sucede cuando nosotros no perdonamos. Cuando no perdonamos, somos nosotros los que quedamos atados a lo que ocurrió y los que quedamos atados a la persona que nos ofendió. Sin embargo, esto no tiene ninguna repercusión, el no perdonar, sobre la otra persona. Es como cuando nos muerde una serpiente y nosotros quisiéramos ir corriendo detrás de la serpiente para matarla, pero el veneno ya está en nosotros. Entonces, aunque nosotros quisiéramos salir corriendo para matarla, en realidad quien está muriendo somos nosotros. Eso es lo que pasa cuando no perdonamos. Sin embargo, Dios es nuestro ayudador para lograr perdonar de corazón. Y debes de saber algo clave, que perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Nosotros no debemos esperar a tener ese sentimiento de querer perdonar para hacerlo, sino que perdonar es una decisión que tomamos desde la inteligencia y la sabiduría, sabiendo que queremos quitarnos ese veneno
y ya no queremos estar atados a la otra persona y que al poner el asunto en manos de Dios, será Él quien se haga cargo. Hay una historia en la Biblia que me encanta que habla sobre el perdón y em, es una historia del rey David en donde él se encuentra con un hombre que lo ofende. Sin embargo, David, en lugar de asesinar él con sus propias manos a este hombre, deja el asunto en manos de Dios y poco tiempo después este hombre muere precisamente porque Dios reivindica a David. Qué interesante, porque el perdón abre la puerta para que la persona afronte las consecuencias de sus actos y para que nosotros seamos reivindicados. ¿Qué pautas o qué características nos permiten darnos cuenta de que no hemos perdonado a alguien? Pues, por ejemplo, cuando pensamos en eso y nos sentimos enojados, con ganas de vengarnos. Otro rasgo es cuando estamos dándole y dándole vueltas al asunto, es algo que tenemos presente en nuestra mente, o cuando a cada rato nos la pasamos hablando con la gente de lo que ocurrió y buscamos demostrar que esa persona estaba mal y que nosotros estamos bien. Cuando mentalmente insistimos e insistimos en que esa persona debe de arrepentirse, que esa persona está mal, etcétera, etcétera. Esas son algunas pistas que nos permiten darnos cuenta de que no hemos perdonado. Ahora, ¿cómo, cómo le hacemos si ya entendemos que para avanzar con nuestra vida necesitamos perdonar a la persona, pero verdaderamente nos cuesta trabajo? Podemos pedirle ayuda a Dios. Así fue como yo lo hice. Cuando me determiné a perdonar a mis padres de corazón, lo que hice fue pedirle ayuda a Cristo para que eso fuese real. Y fue maravilloso lo que Dios hizo. A través de sueños, Él me habló tanto de cara a mi mamá como de cara a mi papá. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, me permitió darme cuenta de que mi mamá tenía un verdadero arrepentimiento de esas cosas negativas que ella había hecho en el pasado en relación a mí. Fue una experiencia realmente muy impactante porque Dios me permitió experimentar esa tristeza que ella sentía al darse cuenta de que se había equivocado. Dios puso en mí una compasión tan grande, tan pero tan grande, que claro que vino ese sentimiento de perdón hacia ella. Y por el lado de mi papá me permitió darme cuenta que muchas de las cosas que él había hecho, en realidad no las había hecho con esa intención que yo había supuesto, sino que siempre había estado obrando desde el amor. Me mostró la perspectiva correcta, la interpretación correcta a los hechos que habían ocurrido. Y eso también me ayudó a perdonarlo de corazón. Por eso yo te invito a que si hay una persona que te cuesta mucho trabajo perdonar, pero tú realmente quieres tener paz y seguir adelante con tu vida, pídele ayuda a Dios y créeme que Él te va a ayudar a perdonarlo o a perdonarla de corazón. Antes de acabar, sí quiero comentar que también es importante perdonarnos a nosotros mismos. Y eso muchas veces se nos olvida. Pensamos en perdonar a otros, pero no caemos en cuenta que también necesitamos pedirnos perdón y perdonarnos a nosotros mismos. La falta de perdón, ya sea hacia otros o hacia nosotros mismos, puede impedir que recibamos bendiciones, puede impedir que se abran las puertas adecuadas para nosotros. De hecho, no perdonar es pecado. Es decir, es una forma inadecuada de pensar y de actuar. En cambio, cuando perdonamos, recibimos sanidad y se abren esas puertas de bendición para nosotros. Como ejemplo,
Hace poco Dios me permitió darme cuenta que yo no me había perdonado por varios errores que había cometido en el pasado. Y eso me tenía en una situación como de culpabilidad, de sentirme poco merecedora. Y eso podía bloquear las bendiciones de Dios para mí. Fue realmente muy liberador y recibí mucho alivio cuando hablé conmigo misma, me pedí perdón y me perdoné. Hay que comprender que el perdón es una cosa maravillosa que Cristo consiguió para nosotros en la cruz y que implica el poder borrar eso que hicimos en el pasado y estuvo mal y de lo cual nos arrepentimos, y nos da una nueva oportunidad para comenzar como en una hoja en blanco en donde podemos escribir algo nuevo. Algo que nos ayuda a perdonarnos y a perdonar a otros es primero haber recibido el perdón de Dios. Cuando nosotros entendemos que, que porque Cristo estuvo en la cruz, ahora podemos pedir perdón por nuestras equivocaciones y ser perdonados y tener un nuevo comienzo, eso nos ayuda a perdonar a otros, porque entendemos que Dios nos perdonó de manera libre, total, completa y gratuita. Y que en ese sentido, nosotros al haber recibido el perdón de Dios, podemos dar ese perdón también de manera completa y gratuita. ¿Sabes por qué nosotros ya no necesitamos aplicarnos penitencia a nosotros mismos después de que nos equivocamos y nos arrepentimos y pedimos perdón? Es porque Cristo ya vivió esa penitencia por nosotros en la cruz. Y así como nosotros somos perdonados de esa manera y ya no tenemos que hacer penitencia, nosotros tampoco debemos de ejercer esa penitencia sobre otros. Es decir, si alguien nos ofendió, lo mejor es que nosotros lo perdonemos total, completa y gratuitamente, así como Dios lo hizo con nosotros. Ya Dios se hará cargo de esa persona. ¿Y qué crees? Cuando perdonamos, damos la oportunidad de que Dios asuma esa deuda que tenían con nosotros, que sea Dios quien cubra esa deuda y que Dios llene los vacíos que esa persona pudo haber dejado y que Dios use lo vivido para bendecirnos y para bendecir a otros. Al perdonar, nosotros liberamos a la otra persona y nos liberamos a nosotros mismos para avanzar conforme a los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Algo que me encantó cuando Dios me estaba procesando para perdonar a mis papás fue que Él me dijo, si tú los perdonas, ese afecto y esa atención que tú esperabas de ellos, yo te los voy a dar. Es decir, no se va a quedar esa deuda olvidada, sino que yo, Dios, voy a cubrir esa deuda y voy a transformar lo que viviste en algo de bendición. Visto desde cualquier perspectiva, perdonar es una bendición y un regalo para nosotros mismos. Ábrete a esa posibilidad de tomar esa decisión de perdonar y de pedirle ayuda a Dios para que sea de corazón y puedas avanzar para ese destino maravilloso que Dios tiene para ti. Te mando un fuerte abrazo.